egresada del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Bueno, este es una exposición sobre un trabajo de probabilidad y estadística, donde vamos a explicar los subtemas de teorema del límite central, distribución chi cuadrada y la distribución t de Student. A mí me tocó el teorema del límite central. Comencemos con la teoría. ¿Qué es el teorema del límite central? Es un teorema fundamental de probabilidad y estadística. Este teorema describe la distribución de la media de una muestra aleatoria proveniente de una población con varianza finita. Cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de las medias sigue aproximadamente una distribución normal. El teorema se aplica independientemente de la forma de la distribución de la población, como puede ser una distribución uniforme, medias de las muestras o distribución exponencial. Bueno, las variables las representamos como x1, x2, x3, hasta llegar al número de variables que tengamos. Bueno, es un conjunto de variables aleatorias, independientes e independientes, distribuidas con una media y una varianza. La media la vamos a representar con este símbolo y la varianza la representamos con este símbolo de acá. Si n es lo suficientemente grande, la variable aleatoria tiene aproximadamente una distribución normal. Las propiedades de este teorema del límite central garantizan una distribución aproximadamente normal cuando n es suficientemente grande. Establece que es suficiente que las variables que se suman sean independientes, distribuidas con valor esperado y varianzas finitas. La aproximación entre las dos distribuciones es mayor en el centro de las mismas que en sus extremos. Por eso es que se le llama teorema del límite central. Este teorema pertenece a la teoría de la probabilidad. Se puede aplicar en la inferencia estadística o en la teoría de la renovación. Comencemos con la resolución de un ejercicio del teorema del límite central. El problema dice que en una asignatura de un colegio, la probabilidad de que te saquen a la pizarra en cada clase es del 10%. A lo largo del año se tienen 100 clases de una asignatura. ¿Cuál es la probabilidad de tener que salir a la pizarra 15 veces? Como datos tenemos que la probabilidad de que lo saquen la probabilidad de que los pongan en la pizarra en cada clase es del 10%. Y tenemos que a lo largo del año tienen 100 clases de esa asignatura. La pregunta de este problema es: ¿cuál es la probabilidad de tener que salir a la pizarra 15 veces? Bueno, aplicamos el teorema del límite central y ponemos lo siguiente. Salir de la pizarra lo ponemos como el valor 1, a la probabilidad, que es igual a la probabilidad del 0.10. No salir de la pizarra lo ponemos como el valor 0, y eso nos da igual a la probabilidad de 0.9. La media y la varianza de cada variable es independiente. La media la ponemos como m, que es igual a 0.10. Y la varianza es el cuadrado, que es igual a 0.10 por 0.90, y eso nos da a un total de 0.09. Después de ahí, seguimos el siguiente paso. La suma de las 100 variables se distribuye según lo normal, cuya media y varianza son. La media la vamos a sacar de esta manera: n por m. Si sustituimos, tendremos que es igual a 100 por 0.10, y eso nos da un total de 10. 100 por
0.10 nos da a un total de 10. Para sacar la varianza vamos a multiplicar n por s al cuadrado. Si sustituimos tendríamos que poner 100 por 0.09 nos da a un total de 9. Para calcular la probabilidad de salir a la pizarra 15 veces, calculamos el valor equivalente de la variable normal tipificada. Esto es igual a la Esto es igual a la sustitución de y igual a 15 menos 10 nos daría a un total de 5. Y si dividimos 5 entre 3 nos da a un total de 1.67. Pasamos al siguiente paso. La probabilidad de que x mayor a 15 nos da igual a la probabilidad de y mayor a 1.67. Esto es igual a 1 menos la probabilidad de y menor a 1.67. Eso nos da Eso nos daría a un total de que nos daría el resultado si seguimos sustituyendo 1 menos la probabilidad de y menor a 1.67 nos daría a un 1 menos la probabilidad de y menor de 1.67 quedaría a 1 menos 0.925. Si sacamos Para calcular la probabilidad de salir 15 veces a la pizarra, calculamos el valor equivalente de la variable. Para calcular la probabilidad de salir 15 veces, calculamos el valor equivalente de la variable normal tipificada. Ahí sería y igual a 15 menos 10, que eso nos daría a un total de 5. Entre 3 nos daría a un total de 1.67. El siguiente paso sería sacar la probabilidad de x mayor a 15 es igual a la probabilidad de y mayor a 1.67, que eso nos daría igual a 1 menos la probabilidad de y menor a 1.67. Eso sería igual a 1 menos 0.9525 y nos daría a un total de 0.0475. Sí, nos daría un total de 0.0475. En conclusión, llegamos a la conclusión de que podemos sacar la probabilidad y la pregunta nos dice: entonces,
0.0475 es la probabilidad de salir 15 veces en la pizarra. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de tener que salir a la pizarra 15 veces? La probabilidad de tener que salir a la pizarra más de 15 veces a lo largo del curso es tan solo de 4.75%. En conclusión, sobre el teorema del límite central, podemos decir que nos permite averiguar la probabilidad de que la media de una media En conclusión, ¿para qué nos sirve el teorema del límite central? Permite averiguar la probabilidad de que la media de una muestra concreta esté en un cierto intervalo. Permite calcular la probabilidad de que la suma de los elementos de una muestra esté en un cierto intervalo. Y infiere en la medida de la población a partir de una muestra. Por mi parte, esto sería todo y los dejo con mis compañeras, con mi compañera Carla, que les va a exponer la distribución T de Student, y Brenda la distribución de chi cuadrada. Para calcular la probabilidad de salir 15 veces, calculamos el valor equivalente de la variable normal tipificada. Ahí sería y igual a 15 menos 10, que eso nos daría a un total de 5. Entre 3 nos daría a un total de 1.67. El siguiente paso sería sacar la probabilidad de x mayor a 15 es igual a la probabilidad de y mayor a 1.67, que eso nos daría igual a 1 menos la probabilidad de y menor a 1.67. Eso sería igual a 1 menos 0.9525 y nos daría a un total de 0.0475. Sí, nos daría un total de 0.0475. El 0.0475 es la probabilidad de salir 15 veces en la pizarra. La pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de tener que salir a la pizarra 15 veces? La probabilidad de tener que salir a la pizarra más de 15 veces a lo largo del curso es tan solo de 4.75%. En conclusión, les puedo decir que el teorema del límite central nos permite averiguar la probabilidad de que la media de una muestra concreta esté en un cierto intervalo. Permite calcular la probabilidad de que la suma de los elementos de una muestra esté en un cierto intervalo. Y puede inferir la media de una población a partir de una muestra. Eso sería todo del teorema del límite central. Les dejo con mis compañeros que les van a exponer la distribución de T Student y la distribución chi cuadrada. Continuando con el tema de distribuciones de probabilidad, les voy a explicar la distribución de chi cuadrada, que es la distribución de probabilidad continua que representa los grados de libertad de una variable aleatoria. Evalúa la probabilidad de una discrepancia, ya sea igual o mayor que la que existe entre datos y las frecuencias esperadas según la hipótesis nula. Algunas de sus características, como aquí se muestran, es que tiene un solo parámetro k, que significa grados de libertad. La distribución es asimétrica positiva. Esto quiere decir, como en este ejemplo, que va a tomar valores a la derecha de la media y va a ir creciendo en este orden. Tiene una media que es equivalente al valor de grados de libertad. También tiene una varianza que es 2 veces el valor de k.
esta distribución va a tomar valores positivos ya que es la suma de cuadrados. Y aquí no, como vamos a representar los datos mediante una tabla, no importa que no se coincida el número de filas con el número de columnas. Y bueno, la fórmula para esta distribución va a ser la sumatoria de la frecuencia de valor observado menos la frecuencia de valor esperado al cuadrado, todo eso dividido entre la frecuencia de valor esperado. Para que se entienda un poco mejor, les voy a explicar un ejemplo. En la siguiente tabla se refleja la cantidad de estudiantes con la calificación obtenida en química orgánica de la carrera de industrias alimentarias en 2 universidades. Tenemos aquí 3 parámetros que son las columnas, deficiente, regular y bueno. Tenemos 2 universidades que van a conformar las filas. Son 5 estudiantes en la VA, deficientes, 11 regulares y 7 buenos. En la UP son 20 deficientes, 32 regulares y 3 buenos. Vamos a sumar tanto columnas como filas. Y tenemos una pregunta: ¿influye el tipo de universidad en la calificación? Para eso vamos a tener 2 hipótesis, la famosa llamada hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a ser aquella que se acepta como verdadera, pero cuya validez se va a tener que comprobar. Mientras que la hipótesis alternativa va a ser aquella que se va a aceptar cuando la nula se rechace. Entonces aquí, para comprensión del ejemplo, la hipótesis nula va a ser igual a que no influye el tipo de universidad y la hipótesis alternativa es que sí influye el tipo de universidad. Para esto, para estos datos vamos a encontrar el valor esperado de cada uno de estos datos. Y esto lo vamos a obtener haciendo la multiplicación de la sumatoria de la columna por la sumatoria de la fila, que va a ser 25 por 23, y así sucesivamente en cada uno de los valores que se muestran. Después de hacer eso, ahora estos valores los vamos a sustituir en la fórmula de Chi cuadrada. Para ello, primero vamos a encontrar el grado de libertad que se va a obtener con esta fórmula, que es el número de filas menos 1, el número de columnas menos 1, que el número de filas serán 2 columnas menos 1, nos va a dar 1 como resultado, y 3 serán 3 columnas menos 1, va a ser 2, por 1, 2. Este va a ser nuestro grado de libertad para el ejemplo anterior. Ahora, vamos a sustituir la fórmula de Chi cuadrada. Sustituimos acá, fórmula de Chi cuadrada. Sustituimos acá, recuerden que es lo observado menos lo esperado al cuadrado por el valor esperado. Y lo vamos a ir representando en cada uno de nuestros números que teníamos anteriormente. Y esta sumatoria dio como resultado Chi cuadrada 9.26. Para ello hay una tabla para esta distribución donde muestran los valores si tenemos el grado de libertad y si tenemos el margen de error. El margen de error en nuestro problema fue de 0.05. Y aquí se muestra una tabla que cuando tenemos el margen de error de 0.5, que concuerda con 2, que es el grado de libertad, va a tener un valor de 0.9915, de 5.9915. Y ahora vamos a contestar a la pregunta que nos hacían, si influye o no influye. Para eso tenemos una regla aquí, donde dice que Chi cuadrado calculado, si es mayor al de la tabla, la hipótesis nula se rechaza, así teniendo la hipótesis alternativa como resultado. Si la Chi cuadrada calculado es menor que la de la tabla, la hipótesis alternativa se rechaza, teniendo como resultado la hipótesis nula. Ahora, si sustituimos en esta regla los valores numéricos, vamos a tener que 9.26, que fue lo que obtuvimos acá, es mayor
que 5.99 que obtuvimos en la tabla anterior que les mostré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula va a ser rechazada y vamos a tener la hipótesis alternativa como solución. Entonces, si se rechazó la hipótesis nula, nos queda como opción si influye el tipo de universidad. Entonces, va a ser rechazada teniendo como resultado la hipótesis nula. Ahora, si sustituimos en esta regla los valores numéricos, vamos a tener que 9.26, que fue lo que obtuvimos acá, es mayor que 5.99 que obtuvimos en la tabla anterior que les mostré. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula va a ser rechazada y vamos a tener la hipótesis alternativa como solución. Entonces, si se rechazó la hipótesis nula, nos queda como opción si influye el tipo de universidad. Entonces, la pregunta de este problema es de que el tipo de universidad sí influye para que los estudiantes obtengan esas calificaciones. La diferencia observada no es producto del azar, porque como sabemos en probabilidad, el valor de probabilidad para que un suceso ocurra va a ser de 0 a 1 y la probabilidad aquí es de 9.26 o el valor de chi cuadrada es de 9.26, entonces es una probabilidad, bueno, es un número que no está dentro de una probabilidad. Y como conclusión tenemos que el estadístico chi cuadrado tomará un valor igual a 0 si existen concordancias perfectas entre las frecuencias observadas y esperadas. Como aquí vimos, la diferencia es grande entre lo que tuvimos en la tabla que les mostraba y el calculado. Por lo contrario, el estadístico tomará un valor grande si existe una gran discrepancia entre estas frecuencias y consecuentemente se deberá rechazar la hipótesis nula. Entonces, siempre que sea mayor el chi cuadrado, se va a rechazar Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es la distribución T-de-Student. Bueno, ¿esto qué es? Bueno, es una prueba de hipótesis de medias. Esto es usando lo que es la distribución T. Bueno, algunas condiciones son que el espacio muestral no debe de pasar de más de 30 datos. La población la población es considerada normal. En esta distribución no es necesario ocupar lo que es la desviación poblacional. Algunos datos que se requieren son la media muestral, la media poblacional y el error estándar. También podemos considerar se considera lo que son los grados de libertad, la desviación media muestral y el tamaño de la muestra. La fórmula para sacar lo que es la probabilidad de T-de-Students es igual a lo que es la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. Para poder sacar lo que es el error estándar, esto es igual a la desviación media muestral sobre la raíz de tamaño de nuestra muestra. Para sacar los grados de libertad es el tamaño de nuestra muestra menos 1. Bueno, a continuación les explicaré con un ejemplo. Aquí tengo lo que es un ejemplo para aplicar lo que es la distribución T-de-Students. Dice, una empresa que fabrica juguetes electrónicos afirma que las baterías que utilizan sus productos duran un promedio de 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si el valor T calculado cae entre T menos 0.025 y T 0.025, la empresa queda satisfecha con su afirmación. Pregunta, ¿qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de 27.5 horas y una desviación estándar de la muestra de 5 horas? Suponga que la distribución de las duraciones de las baterías es aproximadamente normal. Como ya les había explicado anteriormente, aquí sí se considera lo que es la población normal. Y bueno, comencemos. Nuestros datos son
que tenemos una media poblacional de 30 horas, una desviación estándar de 5 horas, nuestro tamaño de muestra es de 16 baterías, la media muestral es de 27.5 horas, bueno, y esos serían nuestros datos. La fórmula para sacar esta distribución, ya habíamos dicho, es igual a la media muestral menos la media poblacional entre lo que es la desviación media muestral sobre la raíz del tamaño de muestra. Bueno, seguimos con lo que es la sustitución. Aquí sustituimos los datos 27.5 menos 30 sobre 5 entre raíz de 16. Esto nos da lo que es igual a menos 2. Ese sería nuestro resultado. Para sacar lo que son los grados de libertad es igual a n menos 1 y en la sustitución sería 16, que es el tamaño de muestra, menos 1 y nos da 15. Bueno, para esta distribución tenemos lo que es una tabla. Bueno, en esta tabla vamos a buscar lo que es lo que son la T que es de 0.025 con nuestros grados de libertad, que es igual a 15. Esto nos da lo que es, bueno, nos posicionamos en 0.025 y grados de libertad 15. Esto nos da a 2.131. Para ver si esta podría ser una hipótesis afirmativa, tiene que caer dentro de lo que es nuestra, bueno, dentro de la gráfica. Bueno, dentro de estos límites que tenemos, que es de menos 0.025 a 0.025. Y bueno, podríamos decir que se posiciona por aquí. Bueno, se puede decir que sí se encuentra dentro de la gráfica, y al encontrarse dentro podemos suponer que la hipótesis es afirmativa, que la empresa sí queda satisfactoria con su afirmación de que en promedio de que dure la batería de los juguetes electrónicos, pues es de 30 horas. Como conclusión general puedo decir que la distribución TD Students nos sirve en lo que puede ser en calidad. Nos puede ayudar si hipotéticamente podríamos decir que la calidad de algún producto en específico, si, bueno, seleccionar una muestra que no sea mayor a 30, de esa muestra podemos decir si la calidad de algún producto puede ser buena o mala. Y pues eso sería todo.